Compañeros, tenemos a Ernesto Selman, Gracias. doña Consuelo. Ernesto es el presidente de la CRES. Ernesto, pero y tú sí estás Ernesto y como la más CRES joven. y Ernesto y la CRES estaban algo escondidos durante Sí. mucho tiempo, Oye. y en medio de este escenario crítico que vive el país y nuestra economía, era necesario oír la voz Ay, sí. de Ernesto y de la CRES. Entonces, Así hoy es. han preparado un informe para la Nación analizando la situación económica. Adelante, Ernesto. Ernesto, Bienvenido. comencemos por un punto, si me permite. Vamos a ver todo lo del presupuesto, etcétera, pero nosotros quisiéramos que tú nos hablaras de la cuestión de que el Banco Central redujo su tasa de política monetaria. ¿Qué significa eso en términos pragmáticos, prácticos? ¿Eso es Bien. bueno? ¿Nos favorece? ¿Qué? Bueno, antes que todo, gracias por la invitación, como siempre. Ángel, no hemos salido de la palestra pública, Ángel. Nosotros hicimos en abril, hicimos circular nuestras proyecciones con 3 escenarios posibles: un escenario optimista, un escenario base, un escenario de riesgo, donde advertíamos algunos elementos que hoy día ya estamos viviendo con respecto a la reducción o la menor capacidad de generar divisas de la economía dominicana a raíz de toda la pandemia, todo lo que está pasando a nivel mundial, cómo podía tener un efecto a nivel económico de la actividad por la misma condición del mundo, y además por las medidas de contención a nivel interna. Ciertamente se han estado tomando medidas desde el punto de vista monetario desde el principio. Se ha facilitado liquidez a los intermediarios financieros para que a su vez puedan prestar más dinero. Eso se ha visto un exceso de liquidez de 80,000 millones de pesos, llegó el exceso de liquidez, porque la economía no está demandando estos recursos para préstamos por la situación misma de los hogares y las empresas, que están bien complicadas. De hecho, el crédito al sector privado se redujo entre junio y estos días de agosto en 3%, es decir, los préstamos de los bancos y los intermediarios financieros se han reducido en unos 40,000 millones de pesos en los últimos 2 meses. Eso se está buscando cómo promover el crédito, pero la economía no está demandando ese crédito. Exacto. Y los bancos están siendo muy cuidadosos porque ya están viendo que muchos de sus clientes están con problemas financieros, tanto hogares por el desempleo, por las suspensiones de los trabajadores, y las empresas porque tienen menos capacidad de generar ingresos, tienen menos negocio. Y entonces vemos que de lado y lado hay un problema para poder empujar el crédito. Estos son estímulos artificiales monetarios que se han estado aplicando, buscando promover el crédito, pero la realidad es que las condiciones económicas no han permitido seguir expandiendo el crédito. En eso vienen las medidas del día de ayer. Todavía se quiere aún más reducir la tasa de interés para estimular el crédito. Lo que significa la reducción de la tasa de interés de política monetaria es que hay una nueva referencia para el sistema financiero de iniciar las tasas de interés. Ustedes saben que tenemos de inicio las tasas pasivas, que son las que los bancos pagan por los ahorros, y las tasas activas, que los bancos cobran por los préstamos que otorgan. Sí. Esa tasa de política monetaria en principio debe servir de referencia para que los bancos determinen la tasa pasiva, que es la primera, ¿verdad? Entonces, eso está buscando que se reduzcan las tasas de interés en la República Dominicana para estimular el crédito, pero lo que estamos viendo es que en la economía real no hay esa demanda del crédito por la razón que hemos puesto. Y también hay limitaciones, los bancos están siendo muy cautelosos porque van a tener un efecto importante en su cartera de crédito. Ernesto, coincido contigo en esa última parte que relatas, porque lo que estamos viviendo en República Dominicana no es una necesidad de acceder a un crédito para ampliar un negocio, para comprar mercancías, sino más bien la realidad marca que los negocios están cerrando por falta de clientes, por la crisis económica que estamos viviendo. Entonces, nadie va a ir a tomar prestado por más barato que te lo den,
si tú no tienes en qué invertirlo y en lo que lo vas a invertir los posibles compradores. Por eso también se amplió la facilidad de liquidez, el Banco Central lo amplió para que se incluyan refinanciamientos, es decir, préstamos que ya están otorgados se pudieran refinanciar a tasas de interés menor. Esto posiblemente también tenga un efecto limitado y no sé hasta qué punto pueda llegar hasta lo más bajo de donde hay más necesidad. Generalmente cuando hay estas disponibilidades tienden a tener acceso a esa nueva liquidez más barata para refinanciamiento, en este caso, grandes clientes, personas que tienen relaciones con los intermediarios financieros y no termina, la gran mayoría de las veces no terminan llegando a los más necesitados. Y eso pasa aquí en el mundo, no quiero decir que solo aquí. Y por eso muchas veces vemos que estos estímulos monetarios artificiales terminan incrementando la inequidad, la diferencia, la disparidad entre los que más tienen y los que no tienen tanto. Y eso no sirve para que no podría producir la subida, o sea, dinero más fácil. Déjame buscarlo, lo busco, pero compro dólares y comienza a acaparo. Prima. Bueno, ahí es que está el problema que nosotros hemos advertido. Sí. Fíjese que en las últimas 2 liberalizaciones del encaje legal, la economía no ha tenido la capacidad de absorber toda la liquidez nueva que se pone a disposición, termina entonces manteniéndose esa liquidez en el sistema y termina presionando el tipo de cambio. Y eso obviamente es algo en esta circunstancia delicado, que ya ha habido una depreciación de alrededor de un 14% en los últimos 12 meses. Y el problema con esto, de nuevo, es que los trabajadores mantienen salarios fijos en pesos y quienes más se perjudican son los trabajadores. En última instancia, los capitalistas y terratenientes pueden refugiarse y buscar alternativas para que no le pegue la depreciación de la moneda. Claro. Pueden refugiar, pero a los trabajadores y personas que reciben pensiones, por ejemplo, así es. no se ven desprotegidas, y entonces por eso es que también hay que tener cuidado con el tema, o sea, que habría que manejar eso en el mercado que puede generar depreciación de la moneda. Sí. Entremos al informe, Ernesto, que tú presentaste, que presentó la CRES hoy, tú fuiste el expositor. Adelante, sí. Sobre la situación macroeconómica y la ejecución presupuestaria. Por ejemplo, préstamos, déficit, endeudamiento respecto del PIB. ¿Cuál es la situación hoy? Porque creo que ya superamos el 60% de deuda respecto del Producto Interno Bruto. Sí, efectivamente, lo que nosotros hemos dicho, Ángel, es que en esta situación que se encuentra la República Dominicana y el mundo, se justificaría asumir nueva deuda, porque es un elemento que nadie esperaba, no planificado, que tiene un efecto que nadie puede controlar realmente. Entonces, es en estos momentos que nosotros hemos dicho que se justificaría la deuda pública. El problema en nuestro país es que tenemos casi 20 años asumiendo deuda sobre deuda año tras año, sobreendeudándonos, cuando la mayoría de ese tiempo, en la mayor parte de ese tiempo, había una economía relativamente normal, que tal vez no era necesario ese sobreendeudamiento. Y entonces nos agarra esta situación con realmente una justificación para asumir nueva deuda, y entonces con los programas FASE, etcétera, se ha ampliado el gasto público. Ahora, claro, con el nuevo, y eso va a implicar mayor deuda, con el nuevo presupuesto complementario que se presentó, ya entramos en otro escenario que tampoco nosotros previmos, porque primero creo que se sinceriza la capacidad recaudatoria del gobierno. En este nuevo presupuesto complementario se determina de que hay unos 62,000 millones de pesos que no se van a recaudar.
este año. Es decir, hay una sincerización en esa parte, creo que eso es importante. Llegaremos a 600, 670 más o menos. 610.000 millones de pesos de ingresos, y eso es 140.000 millones de pesos menos de lo que se presupuestó originalmente. Ya. Aún tomando en cuenta 29.200 millones de pesos, bueno, aquí hay muchos números que estoy dando, pero aún tomando en cuenta unos ingresos extraordinarios que se iban a plantear, la verdad es que 140.000 millones de pesos menos de lo que se había presupuestado originalmente. Demasiado dinero. Es mucho dinero y eso te va a implicar mayor déficit, obligatoriamente, y mayor necesidad de deuda. Ahora, el tema es que el gasto público en este nuevo presupuesto complementario se incrementa de manera sensible, se incrementa 35% con respecto al año 2019. A nosotros nos parece que es excesivo, y entonces la combinación de menores ingresos y mayor gasto, estamos en el presupuesto complementario que se presentó la semana pasada, estamos hablando de 9.3% del producto, déficit fiscal de 9. Histórico, eso no lo hemos visto nunca. Eso no hay precedentes, por lo menos en la historia contemporánea, de un déficit de 9.3% en nuestro país. No había visto algo así. Y eso lo que implica es que se va a requerir mayor colocación de deuda. Y efectivamente, ya con el nuevo PIB, el nuevo Producto Interno Bruto que se calculó en el presupuesto complementario, ya la deuda te está dando por encima del 60% del producto, y los pagos de intereses, por ejemplo. Ernesto, pero eso no nos está pasando a nosotros, o le está pasando a todo el mundo. A todo el mundo. Es a todo el mundo por el tema de la pandemia y la recesión económica. A todo el mundo. La diferencia, doña Consuelo, es cuánto paga un país en intereses como proporción de sus ingresos. Sí. Porque decimos, bueno, Japón tiene una deuda de 200% del PIB. Tiene una deuda de 200% del PIB, sí, pero solamente paga 4 o 5% de sus ingresos tributarios a deuda. Nosotros tenemos 60 y tanto por ciento del PIB y pagamos 31% de los ingresos tributarios solo para intereses. Una tercera parte de lo que se recauda se paga a la deuda. Entonces eso implica reforma fiscal. O traer al Fondo Monetario. Ay, bueno, no me hable de eso, que me da un ataque. Nosotros primero somos muy escépticos de ponernos en manos de los organismos multilaterales. Sí, porque es que creo que eso es un error. Entendemos que hay capacidad interna para generar políticas públicas sanas. Sí. Creo que lo que hemos estado recomendando es un conjunto de reformas estructurales, doña Consuelo, sí, y entre ellas hay una parte que tiene que ver con el tema fiscal. La ley de responsabilidad y transparencia fiscal está en el Congreso desde octubre del 2013. ¿Qué? Sí, claro. Sí. Que es una demanda del empresariado desde entonces que se apruebe. Pero perdón, ¿y por qué no se aprueba, congresista Ángel? ¿Por qué no se ha aprobado? Y perdón, Ernesto. Porque no ha habido voluntad política, doña. Y esa ley controla al político en su gasto. Okay, sí, sigue, Ernesto, perdón. Sí, es exactamente la respuesta que acaba de dar Ángel. Se incluyen unas reglas fiscales dentro del cual no importa quién esté gobernando, tiene que regirse en un marco financiero prudente. Es lo único que estamos diciendo. No estamos inventando las ruedas. Se han adoptado estas políticas en otros países. Por un lado. Por el otro lado, hemos dicho de que el sistema tributario dominicano está penalizando la actividad económica en la formalidad. El sistema tributario está promoviendo la evasión, la elusión y la economía informal. ¿Por qué? Porque es un sistema muy complejo, con tasas muy altas y muchos impuestos que están penalizando. Mire, por ejemplo, el impuesto a los cheques y las transferencias bancarias era un impuesto transitorio. Como lo fue el anticipo también, Ernesto. En su momento surgió en el gobierno de Leonel como un impuesto transitorio. Eso es lo más horrible. Y se quedó como si fuera un impuesto de ley. Se convirtió en una ley. Porque la ley de presupuesto lo contempla. Entonces lo contempla, correcto. En el Código Tributario, las mal llamadas reformas tributarias que se han hecho, que no han sido más que incremento de tasa y nuevos impuestos,
ahí se han incluido y ya se institucionalizó, pero países que lo hicieron en un momento echaron para atrás, Ecuador, Brasil. ¿Por qué? Porque es un impuesto que incrementa el costo de vivir y hacer negocio en un país, pero además es un impuesto que promueve el uso de efectivo, promueve la informalidad. Claro. Entonces, claro. Esos son de los temas, doña Consuelo, que hemos estado diciendo, mire, eso hay que revisarlo. Hay que hacer una revisión, una reforma al Código Tributario. Y hay otros elementos, reforma en el sector eléctrico, en el sector transporte. Ay, cállate con ese. En laboral. Hay una serie de reformas que requiere la República, principalmente en estos momentos de crisis. ¿Tú crees, Ernesto? ¿Tú crees, Ernesto, aunque Luis hoy al mediodía fue muy tímido al anunciar los temas que abordaría con el liderazgo político nacional en los contactos que inicia el próximo jueves, ¿tú crees que este tema, él solo se refirió al caso del COVID? Al COVID. Pero el COVID implica la situación económica. Bueno, sí, la situación, y claro, la necesidad de reestructurar nuestro aparato de recaudación, necesidades de apoyos en la búsqueda de recursos externos, aunque hay muchos, hay muy buenos ofrecimientos, pero tiene que ser un tema obligado en esa conversación, ¿entiendes? Podrían, digo, si es así. Que las reformas económicas deben ser parte de una conversación del liderazgo no solo político. Creo que los comunicadores, los empresarios, bueno, todo lo que tenemos algún qué decir o un qué hacer, debemos estar viendo estos temas porque la realidad es que la crisis está impactando fuertemente y tal vez a nivel de la clase política, empresariado organizado, no lo están viendo muy claro, pero hay muchas personas y trabajadores que tienen una crisis importante porque han sido suspendidos, porque han sido despedidos. Ernesto, yo voy a hacerte una pregunta que tiene que ver conmigo, no con la economía, ni conmigo y con lo que yo creo, por lo que yo tengo, lo que tengo hablando en los medios de comunicación, mi preocupación por el trabajo, la dominicanización del trabajo, la dominicanización del consumo, para que se consuma lo que producimos, fundamentalmente. Estoy errada. Habría que hacer, Circe Almanzar dijo en días atrás hablando con nosotros, tenemos que volvernos a enamorar de nuestros productos para consumir. Sí. O sea, eso tiene lógica, lo que yo estoy diciendo. Tiene lógica, doña Milagro. Lo que pasa es que para el consumidor busca el mejor producto al mejor precio. Entonces, si tenemos una economía interna con una estructura de costos muy alta, que implican todo lo que hemos hablado de reformas estructurales en los diferentes sectores, todo eso lo que está diciendo es que hay una estructura de costos internas muy alta comparado con otros países. Entonces, al tener una estructura de costos muy alta, le quita capacidad de competir a los productos dominicanos, no solo en el mercado local para competir con las importaciones, sino que le quita capacidad de competir en el mercado internacional. Porque una economía pequeña debe centrarse en vender al mundo para poder crecer y generar riqueza, porque si nos quedamos nosotros nada más comprando lo de nosotros, nos vamos a quedar chiquiticos. Entonces, aquí el tema es cuáles son esas reformas que pueden reducir la barrera a la inversión y pueden reducir la estructura de costos internas, para vivir a un menor, es decir, los precios, por ejemplo. Le voy a poner un ejemplo muy fácil, doña Consuelo. En nuestro país tenemos la red de carreteras con más kilómetros y mejor calidad de Centroamérica, pero el transporte de carga es el más caro. Oíste, Ángel. Con el transporte de carga más caro, todos los productos van a llegar a mayor precio a los consumidores. Entonces eso penaliza los bolsillos de los 11 millones de dominicanos. Sí. Y entonces esas son de las cosas, eso es un solo ejemplo, pero hay diferentes aspectos, electricidad, seguridad, permisología, burocracia, corrupción, que imponen nuevos costos
al vivir y hacer negocio en nuestro país, y eso le quita la capacidad de competir a los productos dominicanos. Y Rafael Pan no avanzó en alguno de esos aspectos en la comisión esta de competitividad, patrón. Desmontó una caterva, después vamos a hablar con Rafael Paz sobre eso. Sí, desmontó esa burocracia, una caterva de medidas burocráticas. Porque en el caso del transporte de la carga, que doña Consuelo confirmó, yo creo que sí, que es muy caro el costo del transporte de carga, aquí quedaron al descubierto dónde están los ítems que hacen caro ese transporte. Ahora, es caro, pero también recuerda que pagamos neumáticos caros, combustible caro, repuestos caros, con moneda tenemos una alta, aduana paralela. Una aduana paralela. En autoridad portuaria hay una aduana paralela. Claro. Que se llama, le voy a poner otros ejemplos. Se llama vaina hispanoamericana. Yo conozco el caso, patrón. La energía eléctrica, por ejemplo. La energía eléctrica en República Dominicana se paga los comercios y las industrias pagan entre un 25 y un 35% más cara la electricidad que en Centroamérica, y tienen que autogenerar, además. Eso es correcto. Por un lado. Por otro lado, otro ejemplo, los combustibles. Aquí los combustibles entre las gasolinas y los gasoil se pagan entre 25 y 35%, casi 30 a 40% más caro que en Centroamérica, el promedio. Si nos comparamos con Panamá, pagamos casi el doble de la gasolina que en Panamá, por ejemplo. En el transporte de carga que hablábamos, en Guatemala se paga la mitad de lo que pagamos aquí por kilómetro por un furgón de 80 pies. Entonces son todos estos elementos. Yo te pongo un ejemplo, Ernesto. El costo de vivir y hacer negocios. Ernesto, un contenedor de 20 pies del puerto de Colón a Ciudad 40 Panamá. Pies, yo dije 80, 40 pies. El más grande es de 45. Sí. Hay de 20, 40 Correcto. y 45. Yo recuerdo, yo vivía en Ciudad Panamá y yo importaba cuando vivía allá productos dominicanos allá. Y ese contenedor cuesta $100. Del puerto de Colón a Ciudad Panamá, estamos hablando de 5,000 pesos. Ese mismo contenedor en Santo Domingo debe andar rondando Así los mismo es. ¿Lo cuánto, Pedro? El doble. $100. Allá cuesta $100. Vayan a la autoridad portuaria, le van a explicar por qué. ¿Pero qué es lo que es autoridad portuaria? Doña, autoridad portuaria es la entidad que regula la entrada y salida de mercancía en puertos dominicanos. Sí. Pero hay una institución, paralela que se llama Vaina la Hispaniola, que es la que no, es una empresa privada. Vayan, investiguen qué es lo que es. Pero que sea una empresa privada. Sí, claro. Vaina la Hispaniola. Que tiene más control en los puertos que autoridad portuaria. Por favor, si alguien sabe cómo se llama esa Vaina la Hispaniola, mándemelo a decir. Embarques Hispaniola se llama. Bueno. Embarque Hispaniola. No metan el neto en eso, no metan el neto. El tema. Embarques Hispaniola. Muchísimo y después quieren desarrollar. Ay, muchacho. Vamos a ver, Ernesto. El tema que queremos señalar es que hay diferentes elementos que están implicando una estructura de costo alta en la República Dominicana. Claro. Eso hace más costoso vivir y aquí se hace más problemático, doña Consuelo, que compremos productos dominicanos y va a salir más caro. Ernesto. Sí, eso, ley de oferta y demanda, capitalismo puro. Claro. Y es la naturaleza del individuo. Va a un mercado, ve dos productos. Sí. Claro. Ay, pues yo sí compro dominicano, todo lo dominicano lo compro yo, sinceramente. Dominicano, salsa de tomate dominicana, cachú dominicano, aceite dominicano, arroz dominicano, habichuela dominicana. Aguacate dominicano. Sí. Los mejores. Sí. El salami, el quesillo, el salchichón. Aguacate Don Felipe. Aguacate. Ay, esos son malos. Sí. Ok. Entonces, Ernesto, pero el panorama es lúgubre para el mundo y para nosotros. ¿Cómo terminaremos el año según la proyección de la CRES? En cuidados intensivos. España estaba diciendo que iba a crecer para final un 10. España,
¿Pero qué? Pero ¿Y cómo? del menos 90 que tiene va a subir un 10. Pero, ¿Cuál es la magia? óyeme. No, las proyecciones de crecimiento en Europa son muy tristes. Es decir, en Europa, Italia, España, son países que van a contraerse más del 12% su economía. Nosotros vamos a endeudarnos fácilmente. Cuando digo fácilmente, veníamos de una economía, el 5, el 7, crecimos. Tenemos menos 7 este año. Nos podemos endeudar, aunque sea lo que sea, como tú explicabas, Sí. endeudamiento, pero nos van a recibir con los brazos abiertos. Sí, porque mire, doña Consuelo, es que ahora hay un exceso de liquidez en el mundo, porque Así es. han emitido dinero inorgánico por todas partes y eso ha hecho que los rendimientos, las tasas de interés en los países desarrollados sean bien bajitas. Y entonces los inversionistas buscan nuevas oportunidades donde colocar y creo que vamos a poder colocar cualquier cantidad que salgamos a buscar en el mercado internacional ahora mismo. ¿Cuánto habremos cogido este año con lo que cogió Danilo y lo que se proyecta que va a coger Luis? ¿Cuánto tendremos cogiendo? ¿10.000 millones este año? 10.500 millones. ¡Ay, santísimo! Y faltan 4.200 para colocar todavía. ¿Cuánto Pero eso no lo va a tomar prestado este gobierno. millones? Faltan 4.200 para cerrar este año. 4.200 millones. Ernesto, ¿cuáles son los Pero lo vamos a augurios colocar, lo vamos a colocar. Sí, tenemos que Sin problema, colocarlo, si no, no se puede financiar el presupuesto. Sí, claro. Sí, claro. Ernesto, ¿cuáles serían las áreas en donde necesita la economía dominicana invertir que tenga Sí. una garantía de retorno, si no en el corto plazo, en el menor tiempo posible para dinamizar la economía? ¿Cuáles serían esos renglones No hay. que soportarían inversiones El turismo, ahora dentro de la el plan crisis? que se ha hecho con turismo. Bueno, El problema es que la gente no quiere venir. sí, el tema Va a venir por ahora. no depende tanto de nosotros. Realmente, como dice Pedro, hay un tema a nivel mundial, señores. Hay un cambio fundamental en la psicología de las personas en todo el mundo. La palabra ocio en este momento en esos países está siendo revisada totalmente. Si es que ocio significa ir a un país donde no conocen su sistema de salud, donde hay una crisis de pandemia, es decir, hay unos cambios fundamentales que se están dando y cuando esto sucede, yo creo que hay mucho que esperar a ver, Pedro, cuáles son esas áreas. Ahora, nosotros tenemos ventajas comparativas porque esto no es para siempre, esto va a terminar. Sí. Y de hecho, hoy día se están haciendo transacciones de compra de hoteles, terrenos, porque como los precios se han desplomado de los hoteles, de los terrenos, ahora hay cierta oportunidad de inversión que algunos están aprovechando. Pero la realidad es que para la mayoría de los inversionistas es un periodo de esperar y ver cómo es que se va a desenvolver el mundo mismo y los efectos internos. Este tema del turismo, nosotros estábamos estimando que para diciembre de este año llegarían el 35% de lo que llegaron en diciembre del año pasado, pero ahora en esta situación no creemos que va a llegar eso tampoco. Entonces, una situación ciertamente complicada, pero esta es la razón por la cual nosotros vemos con mayor razón emprender un conjunto de reformas, porque ahora que estamos en necesidad, vamos a aprovechar esta situación para crear una nueva plataforma que se construya en base a esa. Exacto. Ay, Yo recuerdo que hace un tiempo a los hoteleros dominicanos no les gustaba el turismo local y que porque eran muy consumistas y que le dejaban pérdida a los hoteles. Ahora añoran y es el turismo local, el cliente dominicano el que está salvando la industria hotelera dominicana y al turismo. Gracias, Ernesto. Gracias, patrón. Sabemos que usted tiene un compromiso, hermano. Ernesto, excelente. No te nos pierdas.
Yo te voy a llamar Sí, para sí, un porque programa de televisión también. Estaba escondido, él y la Cres estaban escondidos. Tú estabas escondido no, y, verdad. y estás más joven, te pelaste, te quitaste la pero la barba. pandemia rebajó Doña, y todo. no me haga decirle por qué que está más joven, deje esa vaina así. Deje esa vaina así. Ernesto, No gracias. hay truco, Ángel, no hay truco, no te preocupes. Yo sé que no hay truco, pero hay una salida que influyó. Mira, Ernesto, Ernesto. muchas gracias. Muchas Un abrazo. gracias. Muy bien el análisis, excelente. Gracias. Bueno, Lea, nos Ay, vamos con la Ernesto pausa.